Seguimos en este día lúgubre, donde además va a llover. Hay un temporal en el Mediterráneo de lluvia, de viento fuerte o muy fuerte, de nieve, porque en Baleares nieva. O sea, Puigmayor, pues es un sitio de nieva, está muy bonito, pero el frío es de aupa, el viento es tremendo en las islas y en general afectará también a la parte del litoral valenciano y balear a lo largo de todo el día. Y va a nevar en las zonas del interior, las zonas altas, la Sierra de Tramontana, etcétera, en Baleares, y en el interior de la Comunidad Valenciana y de Aragón. O sea, en Teruel no los libramos de ninguna manera. Y falta que hace porque hay que curar jamones. Bien, el resto de España, nubosidad variable, como la novela famosa. En Madrid tenemos ahora 1 grado más o menos, y a lo mejor llegamos a 8 o 9, como mucho. La máxima nacional, las capitales Canarias, 20 grados, y la mínima en León, en solitario, hoy, 3 bajo cero. Bueno, vamos a recordar, es inevitable antes de actualizar las noticias, la irregularidad pavorosa y luego la condición criminosa del ministro responsable de los trenes, que se llama Óscar Puente. Lo digo, no vayan a decir que es, no sé, que Rajoy o Feijóo o Abascal, no. Es los 7 años de corrupción en Fomento de Ábalos y de Óscar Puente. ¿Ustedes recuerdan cuando Óscar Puente, los Cargután, con la delicadeza que caracteriza este matón de barra de bar, este fin de semana le decía a Feijóo, ¡pírate! Pues el que dice pírate, los Cargután, el matón, el infecto sujeto, recuerden que hace pocos meses alguien robó cobre de las vías. Entonces salió diciendo que eso era un sabotaje político, evidentemente que lo que quería era sabotear la limpia ejecutoria de ese gobierno y concretamente de él, en Fomento, porque los trenes españoles son fantásticos, y que eso, bueno, a saber quién había sido, pero eso era un sabotaje, un atentado. Textual, lo de sabotaje lo repitió entre 500 y 10.000 veces. Bueno, cogieron a 2, la Guardia Civil, pero 4 días después, que venían robando cobre desde antes de nacer, o sea, de esas dinastías de me lo llevo y pa' la saca, a por cobre, de toda la vida. ¿Y creen ustedes que pidió disculpas? ¿Este qué va a pedir? ¿Este qué va a pedir? Si dependiera de un gobierno PP-Vox, estarían cercadas las sedes. Porque los datos últimos que van llegando van empeorando, con una irregularidad verdaderamente pasmosa. Antes los hemos dado en directo, en un teletipo de la agencia EFE, citando lo que llaman fuentes de la investigación. Vamos a ver. O sea, ¿cómo que fuentes? ¿Cómo que la investigación? ¿Eso qué es? ¿Qué ministerio? Tendrían que estar dando las noticias Marlaska, Puente y seguramente también la de la transición ecológica, que es lo que acaba de jorobar las comunicaciones en toda España. Recuerden el apagón. Ahí se juntó, claro, la electricidad es fundamental en los ferrocarriles. Y ahí está la ahora AGESEN, antes Teresa Rivera, y Óscar Puente, antes José Luis Ábalos. Es decir, la corrupción. Esta semana se publicó la noticia, de esta semana pasada, de que hay 28 nuevos altos cargos en Adif, o sea, en los trenes, 2 millones de sueldo. ¿Qué menos, no? 2 millones. La inversión en infraestructuras de España es 1/3 de la que hay en Francia o en Italia. 1/3. Y han subido los impuestos en los años malditos de Sánchez un 30%. Recauda Hacienda un 30% más. ¿Y en qué se lo gasta? Pues en pagar que esté algún día más Sánchez en Cataluña, en los conciertos con el País Vasco y con Navarra, que por cierto deberían ser abolidos. Entonces, eso sí es un error de la Constitución. Pero es igual, si es que aquí ya todo va manga por hombro. Se ha hecho el cupo catalán sin pasar por el Parlamento, sin votarlo, simplemente porque Sánchez compra tiempo. Y los Cargután ya está todo el equipo de la sincronizada, el Ruin, la del Escote, el Fortes y toda esta patrulla, y sobre todo la segunda ola de manipulación que está en las redes sociales. Uy, qué raro es esto. No, lo raro es que hay un ministro como Puente y un presidente como Sánchez. Eso es lo raro.
Vamos a contarles lo último, que tenemos que suponer que es oficial, porque viene de la agencia EFE, pero repito, estas ruedas de prensa las tiene que dar un ministro o el presidente del gobierno, no un teletipo. Daniel. Desde luego, el balance oficial de víctimas, el balance oficial, el que aporta Emergencias Andalucía, habla de 21 muertos y 73 heridos, según la última actualización, pero es cierto que otras fuentes cifran ya en 39 los fallecidos y 152 los heridos, de los cuales 24 estarían graves. Han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Córdoba y al Hospital de Andújar. Decenas de efectivos con maquinaria pesada siguen escarcelando cadáveres de los vagones siniestrados. Además, 16 forenses trabajan sobre el terreno para identificarlos. El 112 pide evitar la zona y Adif habilita el teléfono 910 10 20 para atender a los familiares de los pasajeros. El accidente se produjo en un tramo recto cuando 3 vagones de un tren Irio con destino Madrid descarrilaron e invadieron la vía contraria por la que circulaba en ese momento un tren Alvia. Los convoyes impactaron con varios vagones que cayeron por un terraplén de 4 metros. El ministro de Transportes se va a desplazar hasta el lugar de la tragedia, donde ya han estado esta pasada madrugada el presidente andaluz Moreno Bonilla y el consejero de Presidencia Antonio Sanz. Por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga. Entonces tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí. 16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento y por tanto informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba porque es donde tiene más sentido. La situación que parece que tiene la zona es de una extraordinaria complejidad para rescatar a las personas y para acceder a la zona ha costado también un inmenso trabajo y bueno, la situación allí evidentemente pues podemos encontrarnos todavía circunstancias que empeoren la situación. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Sí, pero tú ya lo has explicado, es muy raro. El sabotaje, atentado, la brigada Pedrete, como le llaman algunos, es decir, la colección de facinerosos y delincuentes que se dedican a proteger la corrupción de Sánchez y su banda, su señora, su familia, su partido, etcétera, ya están echándole la culpa al Irio. Y el Irio, claro, exactamente lo que hizo Agersen, la nueva Teresa Rivera, de botas de Greta Zombie, que debe estar ya en Groenlandia, supongo, a ver si se pasma, diciendo que eran las eléctricas las responsables del apagón, cuando ese ministerio hace todos los días el cóctel, el mix de energía, pues sea eólica, tal, nuclear, etcétera. Todos los días lo deciden, no lo deciden las compañías eléctricas. Es igual, les echaron la culpa. Y ahí están cuando aparecieron en las Cortes. Pero vamos a ver que la mezcla la decide el ministerio diariamente. Les da igual. Pues ahora, esto es el Irio, claro, si es privado, y la vía que también la lleva el tren. El tren lleva su propia vía y corre, claro, como es privado, será malo, ¿no? No, aquí lo malo es el gobierno. ¿Qué inversión hay en infraestructuras? Pues a lo mejor en Cataluña o en el País Vasco, pero en el resto de España nada. Tenemos una deuda disparatada, el déficit ya se ha hecho crónico, cobran más impuestos que nunca, ha aumentado en 7 años el 30% la recaudación de Hacienda. ¿Dónde está ese dinero? Pues en paguitas, más lo que roban, claro. Y en comprar días, meses de estancia de Pedro Sánchez en Moncloa al precio que digan los golpistas catalanes o los terroristas vascos o los nacionalistas adjuntos. Recuerdo la información que saca hoy ABC de algo que seguimos, dado que prácticamente somos los únicos que hemos estado durante años hablando de la monstruosa corrupción en Aragón a manos y pies de Forestalia.
Hoy saca una información Gerard Moreno en ABC muy completa y cita la información de Libertad Digital, como hay que hacer las cosas, igual que nosotros citamos la suya, sobre la parte corrupta del País Vasco ligada a Forestalia. Es que ahí aparece el amigo de Otegi y socio de Cerdán, otra vez. Es que por la AUCO hemos sabido que son la misma empresa, Forestalia, Sumelzolia, es decir, la empresa de la familia Sumelzo, la de Susana Sumelzo, la íntima amiga de Sánchez, secretaria de Estado ahora para Iberoamérica, y Servinávar, la empresa corrupta donde cobraba las mordidas por la concesión de obra pública o de renovables. Bueno, hasta tienen la misma sede social en Madrid. 800 empresas, más de 800, tiene Forestalia. 800 descubrimos nosotros. ¿Para qué necesitas 800 si eres legal? Pues para tapar. ¿Y qué es lo que tapaba? Pues que para cada concurso se juntaba con Servinávar y los Sumelzo y entonces cambiaban las acciones, presentaban, bueno, los nombres son verdaderamente grotescos. Uno se llama Artemisia, el otro se llama Mecaí y el otro, yo qué sé, son cosas, es que 800 nombres no es tan fácil, ¿eh? Que no estén en el censo ya. Y van cambiando. La mayoría accionarial, que era de Forestalia, pues para este concurso era de Sumelzolia. ¿Por qué? Porque tocaban las solares y la energía solar se quedó en que la mayoría sería de los Sumelzo. Mientras que las eólicas, los molinazos, serían del infame Vikingo, con el que tuve yo pues una buena en los premios ENEO de hace 3 o 4 años. En lo que no se sabía si era una amenaza o un soborno, dije, dime qué es lo que quieres, me dijo, en público, ¿eh? Había 200 o 300 personas, los premios de ENEO que da el Heraldo de Aragón son el acto más importante del año en Zaragoza. Digo, que te lleves tus putos molinos de mi pueblo. Y dijo, mientras sea legal, ahí estarán. Por supuesto, se lo ha llevado, porque la murga que he dado yo con eso es notable. Pero el clúster del maestrazgo sigue ahí, con enjambres de molinos de 200 metros de altura. 200 metros. Pero de 4 en 4. Y este es el negocio. Luego lo revenden a multinacionales. Toda la información que da hoy Gerard Moreno es de negocios tinglados que han fracasado después de que tuvieron la concesión corrupta, siempre con el PSOE de por medio, siempre. Pero siempre es siempre. En Aragón, siempre. En Navarra, casi siempre. Y en el País Vasco, con los socios, siempre. Y Anchón Alonso, el amigo de Otegi, socio de Cerdán, y otro tío del PNV, de por medio. Vendían a los pueblos, a los pardillos de Teruel, 2.000 euros, vale un turolense. Con 2.000 euros firmaban que no podrían nunca querellarse contra alguien que usara su parcelica, gente que se estaba jubilando en los pueblos, la poca gente que queda, y entonces por 2.000 euros renunciaban a cualquier acción legal contra Forestalia. ¿Y con quién llegaba Forestalia? Con alguien del gobierno de Aragón. ¿Y dónde estaba la corrupción? En el INAGA y en el Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, en Zaragoza y en Madrid. El INAGA, entraban los de Forestalia y salían del INAGA. Entraban los del INAGA y salían los de Forestalia. Era lo mismo, es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Como empiezan las elecciones y el escaño en Teruel va a ser decisivo, seguramente para la mayoría, es decisivo un escaño en Teruel, que está, según dicen ahora, por docenas de votos entre Vox y Aragón Existe. Si Aragón Existe saca los 3 diputados, podría llegar a Azcón con 31 a los 34, que es la mayoría absoluta. Si no, pues será Vox quien decida, en el caso de que lleguen a un acuerdo como yo deseo. Yo desearía un acuerdo de los 3 partidos, si hace falta, porque quitarte apoyo a Sánchez, ahí está, pero es el único partido que ha estado luchando contra la corrupción mediática también, pero sobre todo ecológica, ecosiniestra. Paisajes de Teruel los que han hecho el gran trabajo, pero es también el movimiento ciudadano de Teruel Existe desde el principio. Y por cierto, no hubo otra radio que la nuestra dándoles cabida.
Todas las elecciones, toda la campaña electoral debería ir sobre eso, porque es el centro de la corrupción en Aragón. En fin, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Santiago, muy buenos días, por decir algo. Sí, no tan buenos, pero en fin, el terrible accidente de Adamuz es hoy la imagen de todas las portadas en todos los medios españoles. Ya llevamos contabilizados 24 muertos, pero las cifras varían entre el 21 y 39 según las distintas fuentes en los 2 descarrilamientos de trenes que tuvieron lugar en la provincia de Córdoba. ¿Tú crees que es normal que no haya un ministro, sino que se hable de fuentes? O sea, que una cosa como muertos, los que saben que tienen herido a un familiar, que hablen de fuentes. Que no haya una versión oficial. No hay nadie, no está Marlaska ahí, que es de quien depende. Quien debe darla. Pero claro. Sí, así es. El ministro de la Cosa dice que es muy raro y muy difícil de explicar. Para él, todo lo de la Renfe es difícil de explicar. Bueno, y cuando lo explica, dice que los trenes españoles viven el mejor momento de su historia, sí, y señor, no caben en los túneles y se retrasan y tienen accidentes, en fin. Este tío es la negación flagrante de aquel eslogan publicitario de Renfe de los años 70. Tú te acordarás que decía, papá, ven en tren. Me acuerdo porque dejó de llegar a Teruel el Chispa, que era el tren, el tren de Teruel, que había una sección en el Lucha, periódico del movimiento, el único periódico de la provincia, que se llamaba En el Chispa que va y viene. Y eran cosas, pues ha venido de Sagunto doña Eufrasia Gutiérrez López, que ha asistido al bautizo de su cuarto nieto, porque como se decía entonces, en el puerto de Sagunto tiene toda la familia. Y el niño está gordo y lustroso. Qué bonito. Esas eran las noticias. Es que eso me recuerda al Ecos de la Villa de mi pueblo. Claro, si es que es así. El periodismo básico es así, que llaman de cercanías, y tan de cercanía. Bueno, pues no hay tren en Teruel. Creo que lo van a poner el año que viene, a lo mejor. En fin. Bueno, OK Diario recordaba que el ministro calificaba de derecha paleta a quienes alertaban del deterioro de la alta velocidad. Señor textual. El mismo medio da cuenta de que los maquinistas avisaron en agosto del mal estado de las vías y recomendaban disminuir la velocidad del AVE. Antonio Banderas es un hombre que a mí me ha sorprendido en ocasiones por su buen juicio y lo acertado de sus formulaciones. La última, yo entiendo que se pueda cambiar de opinión. ¿Cómo no se va a entender? Todos lo hacemos, en la vida uno va progresando, en fin, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa cambiar de principios. Pues Banderas es un hombre que no suele hablar de política, pero cuando lo hace se expresa con una corrección y un acierto indudables. Como te acuerdas de aquella apreciación que hizo sobre Franco. Tengo la impresión de que en 1986 Franco llevaba muerto mucho más tiempo que ahora. Muchísimo más. Perfecto. Solo llevaba una legislatura Felipe González, había engañado a todo el mundo con el referéndum de la OTAN, qué tiempos, pero claro, menuda diferencia. Hay diferencias, claro, hay diferencias. Marta Sevilla tira de recurso irónico al presentar una foto de Pedro Sánchez con la leyenda «Quiero pasar a la historia como el primer presidente del gobierno que ve cómo retiran el pasaporte a su mujer y se niega a entregárselo al juez». Los meconios, que son un dúo de lo más brillante que hay en el panorama nacional. A las mujeres víctimas de acoso, vejaciones y o agresiones queremos pedir perdón. Disculpad nuestro escepticismo. No es que no os creamos, es que nos la han intentado colar tantas veces. Han montado tantos circos y han llevado el yo sí te creo, hermana, a tal extremo que hoy lo prudente y razonable es dudar de todo. Bueno, lo último, además, como son todo traducciones del inglés, la asociación esta de jetas, Woke, que es la que ha montado todo este pollo. Sí, la que pastorea a las dos denunciantes. La que pastorea habla de extractivismo y de colonialismo. Todo para meterlo en la Audiencia Nacional, que no tiene ninguna capacidad legal para juzgar algo que sucedió fuera de España, pero ninguna
pero ninguna. Bien, es verdad que ahí hay una fiscal que es tremenda, de una dinastía de mucho cuidado, los Durántez, pero ninguna. Y hoy hay que recordar, lo digo, que sacan, nuestro contertulio Luis Valcarce, sacan tuits de un año después de la muy destruida y ebúrnea fisioterapeuta, lo voy a decir bien, terapeuta, Julito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé cuántas, no sé qué. La verdad, como muy víctima no parece, ¿eh? No. Pero bueno, no solo eso, sino que ese WhatsApp que reproduce es del 20 de abril de 2021. Pero es que 17 meses después, coincidiendo con el cumpleaños del cantante de 2022, el 23 de septiembre, le escribe otro todavía más inequívoco. Y aquí estoy para lo que necesites. En fin, en OK Diario, o yo lo he reproducido en mi blog. Pues ahí está. Bueno, habíamos comentado el viernes la extraordinaria intervención que había tenido la víspera Cayetana Álvarez de Toledo contra Álvarez. Nos habíamos dejado su repaso a Gabriel Rufián, a quien le clavaste el apodo de Cerdito con nostalgia de jabalí. A mí me gustó mucho porque siempre me ha parecido que tenía cara de cerdito blanco, de raza Duroc. Y la verdad es que un día lo escribí así en mi columna de El Mundo y la jefa de opinión me lo censuró. Es la única censura que he sufrido en El Mundo en 18 años. Pero eso es por la raza Duroc. Sí. No es por lo del cerdo, es por precisar. Es por la raza Duroc. Y te pinta de gorrinito y tal, pues sí. Pero claro, ya de raza Duroc, ahí se puede creyar la raza Duroc. O sea, a mí no compare usted a mis gorrinos a con ver ese con quién guarro. me comparas. Exactamente. Sí, bueno, pues eso. Pero sobre todo, hubo un mensaje de Cayetana a Pachi López difícilmente mejorable cuando le propuso: Pachi, tú le explicas a Pedro Sánchez lo que es una nación y yo te explico a ti lo que es una democracia. Bueno, estuvo insuperable. Además, como tiene que ser, rápido, sin dejar caer la pelota. ¡Bumba! Volea, fuera, a la escuadra. Sí. Volea, y además con el acierto ese de descender al tuteo para más humillarle, que él no lo entendió porque la replicó Cayetana: ahora que nos tuteamos, dijo como si fuera un signo de cercanía. La cara que puso en el momento en que se lo dice era inenarrable, como diciendo, no sé si he tenido suerte o no. Porque era primero sorprendente del tú, pero luego cuando fue recapacitando sobre lo que había oído, que le cuesta porque es un hombre lento de reflejos intelectuales. Es lento de procesos. Muy lento. Siempre parece que viene de San Ginés. Bueno, pues ya cuando se fue, entonces fue cambiando la cara, como diciendo, me parece que era con mala intención. Pues sí, así es. Bueno, Luigi, el grandísimo Luigi, escribía en mi blog La España de Pedro: después de Plácido Domingo, Antonio David, Adolfo Suárez y Julio Iglesias, los próximos posibles presuntos escándalos woke por orden de aparición: Rafa Nadal, Fernando Alonso y Florentino Pérez. Como lo siga defendiendo Arbeloa, sin ninguna duda. Sí. Oye, yo estoy indignado con eso, ¿eh? Sale diciendo, los que critican a Florentino, yo sé quiénes son y son antimadridistas. Vamos a ver, nene, yo conocí a Florentino cuando tú andabas a gatas. Y soy amigo de él antes que tú, empleado de él. Cuando un empleado tiene que defenderte, mal asunto. Pero sobre todo, como que antimadridistas. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Había dos cómicos infantiles que eran Payasete y Fuchinín. ¿Quieres Payasete o Fuchinín? ¿Pero tú qué te has creído? Pues claro que le pitan, porque la culpa de que mande Vinicius la tiene Florentino por habérselo consentido, aparte de haber sido el mejor presidente de la historia del Madrid y de cualquier club de fútbol. Pero una cosa no quita la otra, y querer renovar a Vinicius cuando tiene hasta su propio estadio en contra es un disparate monumental. Efectivamente. Claro. Hoy Manuel Javois lo explica muy pertinentemente y con mucho tino en su columna del País. Bueno, y más madridistas. Bueno, Javois hasta colaboró en lo de historia que tú hiciste, el gran himno del Madrid. Sí. Yo me lo pongo de vez en cuando, y cuando lo graban, que estaba, fíjate, estaba Illarramendi, al que le pesaba tanto la camiseta. Bueno, está Morata, por supuesto está Cristiano, van todos de mendigos. Son todos millonarios y van disfrazados de pobres.
pero todos, ¿eh? Ahora, qué gran himno, en fin, qué gran club. Sí, pero sí. pero con estos manobras, con estos empleadillos, no, ¿eh? Por ahí vamos mal. Bueno, mira, y ya en esto, ayer en el debate, Eduardo de Rivas titulaba su columna con muchísima fortuna: solo los jugadores del Madrid serían capaces de echar a Pedro Sánchez. Eso es verdad. Tú le dejas a Vinicius, a Valverde y a Bellingham encargados del presidente, o eso o Florito con los bueyes de las ventas. Es lo único. Bueno, tengo a Jordi Évole por uno de los sujetos que deben tener un puesto de honor permanente en el podio de la República de los Tontos. Ayer volvió a hacer méritos, tocando a rebato las campanas y llamando a sus fieles a la resistencia contra quienes quieren cargarse la democracia. Es el momento de decirles: nos vais a tener delante. Y añadía a modo de colofón: vivimos en un momento donde casi siempre ganan los malos. Vayamos por parte. Lo de tener delante me ha recordado aquel acuse de recibo que hizo el gran Muñoz Seca a una carta del ministro de Cultura de la República. Estimado señor ministro, en este mismo instante tengo su carta delante. En breves momentos la tendré detrás. Era un genio. Era un Genio genio. total. Sí, sí. Asesinado por las sordas. Sí, señor. Pero yendo al grano, su sentencia tendría un pasar gramaticalmente hablando si hubiera escrito: vivimos en un lugar donde. Porque el adverbio donde se relaciona con un lugar, no con un tiempo. Está mal dicho. Eso de que vivimos en un momento donde casi siempre. No, vivimos en un momento en el que. En fin. Pero dejemos al margen sus insuficiencias gramaticales y vayamos a lo mollar. En 2015, Editorial Destino encargó a Jordi Évole un eslogan para publicitar un libro de aquel discapacitado ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, que fue el caballo de Atila para la economía griega. El libro se titulaba Economía sin corbata, conversaciones con mi hija. Y la frase publicitaria de Jordi Évole era: Varoufakis ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y efectivamente, siempre se pueden hacer peor. Ahora, también tenía unas soluciones habitacionales fantásticas. ¿Te acuerdas de aquel ático frente al Partenón, que debía ser lo más caro de Atenas? Sí, señor. Había una Era foto como de Don Piso, como el Warroming. O sea, estos son los comunistas millonarios. Chicos, yo no sé por qué empezamos de rojo si no cogimos un duro. O sea, cuando te mandaban a la cárcel. Ahora te mandan al banco. Tú se lo explicaste a Pablo Iglesias porque éramos gilipollas como él. Es verdad. Sí, y aunque gratis. no éramos tan malos. Exactamente. Bueno, otra vez, el gran Évole escribió en X que en Madrid un niño que tenía 10 años nos gritó: ¡Viva Franco! En el Madrid de Ayuso, donde no te encuentras a tu ex, te puede salir un niño franquista, decía. Esta observación asombraba a mi admirada Ruby Tuesday, que le respondió: ja, 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 lo habitual, vas por Madrid y en cada esquina te encuentras un niño gritando ¡Viva Franco! Eres un payaso, Jordi Évole. Que nos perdonen los profesionales del circo. Eso es. Sí, ganan los malos, dice. Los buenos son para él Arnaldo Otegi, su patulea. Recuerdo aquella bienvenida gozosa que le dio en la entrevista que le hizo en 2009. Arnaldo Otegi, tío, qué fuerte. Es la primera vez que saludo a un líder de la izquierda abertzale, tío. Mi querido Juan Carlos Girauta le pasó por el morro una foto en la que el follonero salía abrazado con Arnaldo Otegi y otros 3 proetarras de menor cuantía y mostrando una extraordinaria cara de alegría. También le dio mucho gusto entrevistar al dictador venezolano. Un lujazo haber podido entrevistar al presidente Nicolás Maduro, y mostraba satisfecho la dedicatoria cariñosa que le había escrito Maduro en un ejemplar de la Constitución bolivariana que le regaló. Estos eran los buenos. Lo escribiría con tinta roja de sangre, torturador y asesino. Claro. Pues ahora le llevará, no sé, un bocadillo con lima o embutidos, ¿no? Que le mande a Brooklyn. O que le mande el desodorante que sobra en casa, porque está ahora con Ana Gabriel, ¿te acuerdas? No, sí, señor. Qué gran momento
cuando aplicó a la axila los dedos a ver cómo Era estaba aquella que se olía a los sobacos. Exactamente, exactamente eso. Sí, sí. La axila. Qué fino eres, Federico. Bueno, es que, en fin, por algo yo soy filólogo. O sea. Ya, eso se nota. Bien. Y además ya sé cómo evitar, dentro de lo que cabe, los... bueno, no los sé evitar, no sé evitar los juicios, que es un aburrimiento, y los banquillos, porque dos veces me ha sentado en el banquillo en los 3 últimos años el recluso Ábalos. Sí, sí. Por las maletas de Delphi. Pero todas han salido bien. Bueno, no solamente he salido, sino que le tocó a pagar y tal, pero luego he pensado, no, si al final también lo pagué yo. Claro, porque había una abogada que era una inútil, pero por supuesto, desde luego al final se ha tirado del dinero público, o sea, el nuestro. Claro. O sea, pero mira, a escote nada es caro, Federico. Eso es más, sí, es mejor, claro. Sí. Bueno, nuestro querido Gulliver se ha multiplicado este domingo y enviaba ayer un romance larguísimo sobre las figuras y figurones del sanchismo. La parada de los monstruos lo titulaba, que no puedo leer aquí porque ocuparía todo el espacio. Y además una décima, o Spinella o Gullivera, que dedica a Pilar Alegría, la incontinente. Alegría anda en campaña. ¿Cuántos votos sacará? El futuro lo dirá, más se anuncia una castaña. No soy de meter cizaña, pero marcha al matadero, pues el marco financiero que a Esquerra se regaló, Alegría lo tragó sin poner un triste pero. Tal cual. ¿Sabes que además ha cargado contra Azcón? Porque dice que no acepta el dinero que le da el gobierno, como si antes no se lo quitara. Pero de verdad, es que es tonta. O sea, ya es que por eso está en esta república. No se puede sacar. Pero bueno, Exacto. ¿qué cosas no ha dicho? ¿Qué cosas no ha hecho? O sea, pero está haciendo una campaña a favor de Azcón, de Vox y de Teruel existe. Claro. Pero bueno, es que está denodada. Sale en una casa pobre con una cortina en vez de puerta y tiene 3 casas. Sí, sí. Sale con un Sky que ya era viejo en tiempos de Wilfredo el Belloso y nos quiere hacer creer que es pobre. Pero hombre, por Dios, que vienes de ser ministra de Educación, ella, de Deporte, ella, y portavoz del Gobierno, ella. Ella. En fin. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Pues hasta mañana, que será otro día. Y si les duele algo, Ibudol. Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Reloj Durcal, Silvia. Eso Pues es, no, bueno. He aquí a un socio del Real Madrid. Antes de entrar en otras cuestiones, ¿te parece aceptable que el entrenador del Real Madrid insulte a los que criticamos no solo el comportamiento abyecto de sus jugadores que han echado a Ancelotti, han echado a Xabi Alonso, echarán a Arbeloa y a este paso a Florentino? ¿Tú crees que un entrenador del Madrid puede decir eso a los, no digamos ya a los madridistas, sino a los propios socios del Madrid? Es desacertado, muy desacertado, desde luego. ¿Qué madridista es desacertado? Dice esa. En fin. El caso, Federico, reloj Durcal. Esto es un mensaje muy importante para si tus padres son unas personas mayores que viven solas, porque vivir solo no significa estar desprotegido. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupan que puedan pasarle cualquier cosa, las caídas, los despistes y las urgencias, porque es algo que no avisa. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia, así que con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Y además llama solo, o sea, no hace falta que esa persona mayor que se ha despistado llama el reloj. Bueno, tranquiler. También nos hace falta pensar en la seguridad de los propietarios. Porque... Sobre todo con esta ley antidesahucios que ha renovado el infame
ocupa de la Moncloa. Efectivamente, pues aquí tenemos en Madrid un gran invento, que es el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler. Se van a encargar ellos de seleccionar a los mejores inquilinos, de gestionar completamente los alquileres, haciendo la vida mucho más fácil y sobre todo mucho más segura a los propietarios sin que tengan que ocuparse de nada, ni siquiera de conocer a esos inquilinos que a veces son un poco pesados. Bueno, pues si ustedes también quieren vivir tranquilos y que sea la Agencia Negociadora del Alquiler quien le pague puntualmente las rentas de sus alquileres, solo tienen que llamar al teléfono de información 920 20 11, 920 20 11 y a partir de ahí pues practicar el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler. Pues imagino que ya están llegando llamadas de oyentes. Vamos a recordar que pueden dejar su mensaje. Este es el momento en que no hay una cifra oficial de muertos y se está muriendo la gente. Es que hay que echarle todo lo que le echa este gobierno asqueroso. O sea, que no haya un ministro dando la cara, que tengamos que por oficios, no sé si es una filtración, si es un tanteo, no lo sé, de la agencia EFE citando fuentes de la investigación. ¿Pero cómo que fuentes de la investigación? ¿Pero qué es eso de fuentes de la investigación? Tiene que estar el gobierno en rueda de prensa cada hora dando las últimas novedades. O sea, en vida de Franco, todos los días daban el equipo médico habitual 2 informes sobre cómo estaba el jefe del Estado a mediodía y por la noche. Y era la dictadura. ¿Y esto qué es? Esto es peor, claro. En fin. Bueno, no les interesa contarnos de dónde procede esa cifra que estamos dando. Tampoco les interesa que hablemos de la realidad de Gaza. La pasada semana terminábamos el viernes con una entrevista muy interesante a 2 supervivientes de lo que ocurrió. Supervivientes que vivieron meses bajo la tiranía de los terroristas de Hamas en esos túneles del terror. Bueno, pues esa entrevista además ha tenido... la más seguida, no ha sido, te he oído esta más mañana, de 20.000 visitas, sí. Pues los oyentes efectivamente están muy interesados en la vivencia que compartieron con nosotros aquí el pasado viernes. Él no pudo ser entonces, pero hoy sí podemos pedir esas reacciones a la entrevista que les pareció, que sintieron cuando escucharon a nuestros invitados. Por supuesto, les escuchamos en el 648 91 92 60 o si lo prefieren nos mandan un mensaje a @eslamanana de FJL en nuestra cuenta de Instagram. Pues a la tertulia. Es la mañana. Es radio.